El miedo, una emoción inherente al ser humano, ha sido objeto de reflexión y análisis por parte de filósofos a lo largo de la historia. Entre las muchas corrientes filosóficas que han abordado este tema, el estoicismo emerge como un enfoque robusto y práctico para comprender y gestionar el miedo en la vida cotidiana. A través de las enseñanzas de figuras como Epícteto, Séneca y Marco Aurelio, el estoicismo ofrece perspectivas profundas y técnicas aplicables para enfrentar el miedo con sabiduría y fortaleza. Para gestionar el miedo, los estoicos proponen técnicas como el premeditatio malorum o la contemplación de adversidades anticipadas. Esta práctica consiste en visualizar de manera realista los peores escenarios posibles y prepararse mentalmente para enfrentarlos con serenidad y determinación. El estoicismo proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo abordar el miedo en la vida cotidiana y ofrece enseñanzas profundas sobre este tema, además de enseñar técnicas para afrontar las dificultades con serenidad y fortaleza mental, considerando también la promoción de la idea de que el individuo puede encontrar la felicidad a través de la virtud y la razón, en lugar de ser esclavo de las pasiones y los miedos irracionales. En el contexto del miedo, los estoicos argumentan que el sufrimiento proviene no de los eventos externos en sí mismos, sino de nuestra percepción y juicio sobre ellos. Epícteto, esclavo liberado y convertido en un destacado filósofo estoico, sostiene que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de las cosas. Esta noción fundamental implica que el miedo surge de nuestras propias proyecciones mentales y expectativas irracionales, más que de la realidad objetiva de la situación. Derivado de lo anterior, según indica Epícteto, podemos decir que el miedo es el resultado de nuestras percepciones erróneas sobre lo que es realmente amenazante, por lo que su argumentación también pasa por distinguir entre lo que está en nuestro control, nuestras opiniones, deseos, aversiones y acciones, y lo que no está en nuestro control, el mundo externo. Al aceptar lo inevitable y centrarnos en lo que podemos cambiar, podemos liberarnos del miedo y la ansiedad. En el caso de Séneca, otro destacado estoico, este ofrece perspectivas similares sobre la gestión del miedo. Él aconseja que enfrentemos nuestros miedos y los examinemos racionalmente, para así desarmar su poder sobre nosotros. Séneca también destaca la importancia de la preparación mental y la aceptación de la posibilidad del sufrimiento futuro, lo que nos permite enfrentarlo con valentía y resiliencia. Aboga por la confrontación directa del miedo a través de la exposición gradual a las situaciones temidas. En su obra, Cartas a Lucilio, escribe: es preciso que te acostumbres a afrontar el peligro y a no amilanarte ante él. El emperador Marco Aurelio, famoso por su obra Meditaciones, aconseja: elimina la queja "no tengo tiempo", y si te preocupa que te falte tiempo, recuerda que cada día y cada noche te proporciona una bolsa de 24 horas. Una de las enseñanzas clave de Marco Aurelio es el poder de controlar nuestras percepciones y reacciones ante las circunstancias. Afirma que nuestras reacciones emocionales están dentro de nuestro control y que debemos ejercitar la voluntad para mantenernos imperturbables frente al miedo y la incertidumbre. A través de las enseñanzas de Epícteto, Séneca y Marco Aurelio, el estoicismo nos ofrece una guía práctica
para enfrentar y superar el miedo en nuestras vidas mediante un enfoque pragmático y profundamente reflexivo. Al cultivar una mentalidad centrada en la virtud, la razón y la aceptación de lo inevitable, podemos encontrar la fortaleza interior necesaria para navegar por los desafíos y tribulaciones con serenidad y calma, mediante una mentalidad resiliente y serena frente a las adversidades. Al aplicar técnicas como la premeditación de adversidades, la confrontación gradual del miedo y la aceptación de la dicotomía del control, podemos liberarnos del dominio del miedo y vivir con mayor claridad, coraje y paz interior. Esta filosofía destaca la importancia de aceptar lo que está fuera de nuestro control y enfocar nuestras energías en lo que sí podemos controlar, nuestras percepciones, deseos y actitudes. Esta filosofía, que floreció en la antigua Grecia y Roma, postula la idea de vivir en armonía con la naturaleza y cultivar la virtud como camino hacia la felicidad y la tranquilidad interior.